Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa, La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada, para hoy lunes 22 de febrero. Recordemos que hoy celebramos la fiesta litúrgica de la Cátedra de San Pedro. Y yo los invito a que escuchemos la Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Y les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy lunes 22 de febrero. Recordemos que hoy celebramos, mis hermanos y mis hermanas, la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Y por esa razón hemos escuchado la lectura del capítulo 16, versículo 13 al 19 del Evangelio de San Mateo, donde encontramos la profesión de fe y el primado de Pedro. Primero que todo, el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos en la región de Cesarea de Filipo, es decir, a orillas del mar de Galilea. Y allí el Señor Jesús le hace una pregunta a sus discípulos, una pregunta fundamental. El Señor les dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Vea qué pregunta tan interesante. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y la respuesta que dan los apóstoles es aún más interesante que la pregunta de nuestro Señor, porque ellos le dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista. Recordemos que Juan el Bautista había pasado ya por el martirio por manos de Herodes. Le habían cortado la cabeza porque Herodías y Salomé se habían confabulado para pedir la cabeza del Bautista. Y entonces algunos decían que el Señor era Juan el Bautista. ¿Qué creían? ¿Cuál era el pensamiento de esas personas? Eso no lo sé. Otros decían que el Señor era Elías. ¿Y por qué Elías? ¿Quién era Elías? Recordemos que Elías es un profeta en medio de reyes. El ciclo de Elías aparece en Primera de Reyes capítulo 19 y termina en Segunda de Reyes capítulo 2, cuando en carrozas de fuego es arrebatado al cielo. Eso es interesante porque algunos dicen que era Elías, es decir, el mayor exponente profético del Antiguo Testamento, pero tampoco. Otros dicen que era Jeremías. ¿Quién era Jeremías? Uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento. Entre ellos está Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y Baruch, mis hermanos, los 5 profetas mayores del Antiguo Testamento. Jeremías también es el profeta de las lamentaciones. Recordemos que hay una diferencia entre Jeremías y Ezequiel, que Jeremías, cuando llegó a la deportación de Babilonia, huyó a Egipto, exiliado, y Ezequiel acompañó el pueblo a la deportación. Por eso Jeremías, mis hermanos, le dicen el profeta de las lamentaciones. Sin embargo, el Señor tampoco era Jeremías. Y dicen, o alguno de los profetas, sí, el Señor es profeta, palabra poderosa,
la de nuestro Señor. Pero qué respuesta tan interesante. Y esa respuesta nos da a nosotros a conocer que estas personas no conocían, no habían tenido un encuentro personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿quiénes habían tenido ese encuentro personal con nuestro Señor? ¿Quiénes verdaderamente sí lo conocían? Porque una cosa es lo que dice el mundo, la gente de afuera, y otra cosa es lo que decimos los cristianos, aquellos que verdaderamente, mis hermanos y mis hermanas, pertenecemos al cuerpo místico de Cristo y que conocemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Digo cristianos, para algunos es extraño porque yo soy cristiano, mi nombre es cristiano y mi apellido es católico, digo un santo de la Iglesia Católica. Y nosotros los cristianos, los bautizados, debemos saber quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso el Señor pregunta a sus apóstoles, ¿qué dice el Señor a los apóstoles? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces aparece Pedro en representación de toda la cristiandad, de todos los cristianos. Y Pedro da una respuesta contundente. Pedro le dice al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. ¿Qué significa esta confesión? Que está confesando la mesianidad de Jesús. Está confesando su filiación divina, la divinidad de Jesús. Al decir que Jesús es el Cristo, es decir, el ungido, el Mesías, el que había de venir, el esperado, el profetizado, el Hijo de Dios, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Eso es lo que está diciendo Simón Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Es interesante, mis hermanos, también la respuesta de nuestro Señor. Porque Jesús replicando le dijo, bienaventurado, del griego Macario, dichoso, feliz, alegre, bienaventurado, eres Simón. Vea cómo se llamaba Simón. ¿Y qué significa Simón? Algunas traducciones, sobre todo el Catecismo de Pedro, dice que Simón traduce como caña quebradiza. ¿Qué es una caña? Como un bastón, pero aquel que se apoyaba en esa caña, la caña se rompía y le hería, traspasaba su mano. Eso es importante. Simón, le dice el Señor, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne y la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa la carne y la sangre? Es decir, el hombre entero. Recordemos, mis hermanos y mis hermanas, que para el pueblo de Israel, desde su antropología, el hombre no se divide, para los griegos sí. Los griegos creían en una dualidad. El cuerpo era la cárcel del alma. Pero para los judíos, el hombre es una unidad indivisible. Entonces, cuando el Señor le dice a Pedro, carne y sangre, es decir, la carne y la sangre es el hombre entero con la debilidad misma de su naturaleza. La debilidad que vamos a ver más adelante en la misma persona de Pedro, en el representante de todos y cada uno de nosotros. Entonces el Señor le dice a este hombre que no se le ha revelado ni la carne ni la sangre, sino ¿quién? El Padre que está en los cielos. Y ahora el Señor se va a dirigir a Pedro. Y el Señor, así como ya le había dado una vocación a Lucas, no sé si se acuerdan de esta vocación, a Mateo, perdón, esta vocación que leímos hace 2 o 3 días, mis hermanos, una vocación de apóstol. Ahora el Señor le va a dar una vocación especial a Pedro. Lo va a nombrar el Papa. Dicen algunos, Papa es Pedro, apóstol, príncipe de los apóstoles. La palabra Papa es patriarca. Patriarca, el primero en medio de los apóstoles. Dirían por ahí algunos, el primero en medio de sus iguales, en medio de sus apóstoles. Dice, replicando Jesús, le dice, y oye a mi vez te digo, tú eres Pedro. ¿Cómo se llamaba? Simón. ¿Y cómo le dice? Pedro. ¿Cómo se llamaba? Simón. ¿Qué significa Simón? Caña quebradiza. ¿Y cómo le puso? Pedro. ¿Qué significa Pedro? Viene del griego Cefas. Y Cefas significa piedra. ¿Y por qué piedra? Porque el Señor no quiere fundar su iglesia sobre una caña quebradiza. El Señor necesita solidez. La fundación apostólica es sólida. Así como Pedro, que va a ser cabeza de los apóstoles, y el primer papa, el representante, el vicario de Cristo en la tierra, tiene que ser fuerte. Por eso le puso Cefas, le puso Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra, vea qué interesante, piedra edificaré mi iglesia, no mis iglesias, una santa, católica
y apostólica, mi iglesia. Hay gente que hace una interpretación un poco diferente de este texto. Dice, no, Pedro no es el primer papa, porque el Señor no está hablando de Pedro, sino de la acción de Pedro. Entonces, ¿qué estaba haciendo Pedro? Pedro estaba alabando al Señor. Tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido, bendito sea Dios Todopoderoso. Estaba alabando. Entonces, la iglesia, ¿sobre qué se funda? Sobre la alabanza, dicen algunos. No, señoras y señores. Qué bonita la alabanza, qué bonita la profesión de fe. Y ojalá que nosotros también reconozcamos a Jesús como el Cristo, como el Mesías, como el ungido, como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Pero el Señor está hablando es con una persona natural, con un hombre que él había llamado. Y a este hombre le está dando una vocación específica, ser, escúcheme muy bien, la cabeza de la iglesia, el fundamento de la iglesia. Aunque sabemos que la cabeza es Cristo, nuestro Señor, pero está hablando de aquel que lo va a representar, mis hermanos y mis hermanas. Por eso dice el Señor que va a edificar su iglesia sobre él, fundamento apostólico, cabeza Cristo, fundamento los apóstoles, y las puertas del infierno no podrán vencerla, por más que se levante el infierno. En estos días el infierno se levantó en contra de mi ministerio. Bueno, ya se viene levantando desde hace mucho rato, mis hermanos y mis hermanas. Pero en estos días hubo un ataque terrible, mi hermano. Se levantó el mal, pero con todo el furor. Y nos bloquearon las redes sociales, hermano. Nos robaron el Instagram, nos robaron el Facebook, nos robaron las redes, mis hermanos. Un ataque cibernético terrible, mis hermanos. Pero no podrán callarnos porque las puertas del infierno no van a poder en contra de la iglesia. Dice el Señor que esta iglesia que está fundando, el Señor le va a dar a Pedro las llaves del reino de los cielos y le da el poder de atar y de desatar en la tierra. Lo que esté atado aquí quedará atado allá, y lo que está atado allá quedará atado aquí, le dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo a Pedro. Y por eso la iglesia hoy celebra la cátedra de San Pedro, y tenemos que respetar a nuestro querido Papa en este mundo que estamos viviendo. El Papa es el Papa Francisco. Resulta que de los 12 apóstoles, los apóstoles son los sucesores, o los obispos son los sucesores de los apóstoles, pero de todos menos de Pedro, porque el sucesor de Pedro es el Papa, y hoy tenemos que orar por el Papa. Ojo con esto, un Pedro, uno solo, no dos ni tres. El Papa emérito Benedicto XVI es emérito, pero el Papa, el vicario de Cristo, se llama Francisco, aunque muchos no lo quieran y muchos van a escribir, ¡ay padre! Yo sí lo quiero y lo quiero mucho. Así que por favor, oremos por el vicario de Cristo, por aquel que se ha sentado en esta sede, esta silla de Pedro, y que dirige a la Santa Iglesia Católica. Y hagámoslo a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Concédenos, Señor, a tus discípulos confesar con nuestros labios y manifestar con nuestra vida que tú eres para nosotros el Hijo de Dios vivo, el único Salvador del mundo. Virgen María, Madre de Dios, ruega e intercede por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa, La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada, para este lunes 22 de febrero, día en que celebramos la fiesta litúrgica de la Cátedra de San Pedro. Yo los invito hoy a que oremos por nuestro Papa, a que le pidamos a nuestro Señor Jesús que le dé la fuerza y la sabiduría, que el Señor lo guíe con su Espíritu Santo, para que Él a su vez pueda guiar al cuerpo místico de Cristo, a la Iglesia Católica. Pidámoselo a través del corazón inmaculado de la Virgen María. Mis hermanos y mis hermanas, antes de irme, quiero recordarles 3 cosas que les he venido recordando siempre. Primero, es una invitación muy especial. ¿Cuál es? A que se suscriban a mi canal de YouTube. Por favor, apoyen esta misión suscribiéndose. Vamos camino al 1.000.000 de suscriptores. Ya superamos, mis hermanos y mis hermanas, los 337.000 suscriptores. Necesitamos seguir creciendo. Por esa razón, si donde dice suscribirse está en rojo, suscríbase hasta que quede gris.
la letra y usted ya está suscrito. Dele like, me gusta los videos, compártalo con sus familiares, amigos e invítelos a que apoyen esta misión. Segundo, los invito a que visiten mi página oficial www.padrebernardomoncada.com. En esta página encontrarán una tienda con artículos religiosos que al comprarlos se les enviarán a cualquier parte del mundo. Y tercero, los invito a que se unan a la campaña $1 para la evangelización. Vean, mis hermanos, que en estos días tuvimos un ataque cibernético terrible. Nos robaron la cuenta de Instagram, nos robaron la cuenta de Facebook, iban detrás de la cuenta de YouTube. Una cosa terrible, unos enemigos muy, pero muy terribles, mis hermanos y mis hermanas. ¿Y por qué hacen esto? Porque quieren callar el evangelio. Pero como dijo San Pablo, la palabra no está encadenada, mis hermanos. Y para no encadenarla necesitamos expandirla, necesitamos predicarla, necesitamos anunciar el evangelio. Pero para anunciarlo necesito de su ayuda. Únase a esta campaña, $1, una vez en su vida. Una señora me escribía: padre, yo le puedo donar más, lo que usted quiera, lo que Dios ponga en su corazón, que este dinerito se utiliza para grabar estos programas y publicarlos a través de la internet. Recuerden, $1, una vez en su vida para la evangelización. Lo pueden hacer llegar a través de las cuentas bancarias que aparecen en pantalla o a través de PayPal, que es un medio de pagos y de donaciones muy seguro. Yo oro por ustedes para que el Señor los bendiga. Y no siendo más, le pedimos a Dios que derrame sobre nosotros su bendición. Y que el Señor nos bendiga a través del corazón de la Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.